بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y todos sus seguidores. Islam Web tiene el gusto de presentarles Acerquémonos al Islam. Introducción histórica. Todos los profetas, a lo largo de la historia de la humanidad, difundieron un mensaje de carácter monoteísta, es decir, la adoración de un único Dios que creó el universo, dio vida a las especies y las sustenta. Este mensaje llegó a los distintos pueblos y aquellos enviados por Dios, los profetas, tenían el deber de llamar a la gente que había caído en la idolatría y el paganismo a practicar el monoteísmo. Durante siglos se sucedieron distintos profetas. El último de ellos fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cual fue enviado a toda la humanidad. Comenzó su labor desde la península arábiga, durante el siglo VII, y desde allí difundió el mensaje de su misión profética, que sería la última religión revelada por Dios para guiar a la humanidad hasta el final de sus días. El centro del poder imperial más importante de ese momento se había desplazado hacia el este 3 siglos antes y había adoptado el cristianismo como religión oficial. El Imperio Romano sustituyó su capital, Roma, por Constantinopla y daba muestras del comienzo de su debilitamiento. La adopción del cristianismo como religión fue más bien un elemento de cohesión que permitió unificar la población y manifestaba cierta lealtad por el emperador, aunque unos años más adelante se producirían diferencias doctrinales entre los cristianos, que terminarían separándolos en distintos grupos. Otro de los centros de poder con importancia en ese momento era el reino sasánida, que abarcaba los actuales territorios de Irak e Irán, y llegaba hasta Asia Central. Este imperio estaba gobernado por una familia poderosa que practicaba una antigua religión de Irán, cuyo maestro se llamaba Zoroastro. En estos momentos había una minoría de partidarios de Mani, algunos cristianos y científicos paganos que encontraban allí su refugio. Además, era el centro más importante del conocimiento religioso judío. Estos dos imperios eran significativos por sus territorios y sus culturas, pero también debemos considerar otras dos regiones que poseían gobiernos organizados y tenían su propio desarrollo cultural. Al sur del Mar Rojo se encontraba Etiopía, que era un reino cristiano copto. La otra región era Yemen, en el suroeste de Arabia, que era un territorio fértil y de tránsito comercial que había recibido las influencias cristianas y judías que llegaban desde Siria. La península arábiga estaba habitada por beduinos nómadas, dedicados al pastoreo, y por árabes, que vivían del comercio en distintas ciudades. La religión de los árabes era politeísta e idólatra, aunque existía una antigua tradición monoteísta, o por lo menos la creencia en una divinidad suprema que se remonta a los orígenes de los profetas Abraham e Ismael, alayhimas salam, quienes fueron los primeros habitantes de la región. Abraham fundó la colonia que hoy es la ciudad de la Meca y construyó la Kaaba, hacia donde se orientan todos los musulmanes cuando rezan. Antes de finales del siglo VII, un hombre llamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació en la Meca. Perteneciente a la tribu de los Quraysh, recibiría la revelación divina que quedaría escrita en el Corán y que completaría con su mensaje final todo lo dicho por los profetas anteriores que Dios había enviado para llamar a los pueblos a practicar el monoteísmo, y el mundo ya no sería el mismo. Ahora bien, hagámonos una pregunta. ¿Qué es el Islam? El Islam significa sumisión a Dios, único merecedor de nuestra sumisión y de nuestra adoración. También significa paz, que es la consecuencia natural del sometimiento y entrega a la voluntad de Dios. El Islam es la restauración del monoteísmo, a través de la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a su original pureza esencial que Dios había revelado a los seres humanos ya desde Adán, el primer hombre y profeta, y que luego
Le sucedieron muchos profetas, entre ellos Abraham, Moisés, Jesús, alayhimus salam. El monoteísmo se había visto comprometido como resultado de las desviaciones, idolatría que paulatinamente alejaba a los hombres de las revelaciones hechas a los profetas anteriores. Por lo tanto, era necesaria una nueva revelación, que sea definitiva y universal y que reestableciera de manera firme, clara y precisa la relación primordial, la conexión directa entre el ser humano y su creador. Por esto, el Islam no es una religión inventada o nueva, sino la cumbre del mensaje monoteísta que difundieron los profetas. El Islam es, en consecuencia, el reestablecimiento de la antigua práctica monoteísta del profeta Abraham y el Mesías Jesús, alayhimus salam. Algunos asuntos y prácticas cambian con la venida de un mensajero u otro, pero el mensaje siempre ha sido el mismo: adorar al único Dios y no asociarle nada a su divinidad, pues no hay más divinidad que Él. Así, todos los profetas, desde Adán hasta Muhammad, alayhimus salam, todos los creyentes, todos los niños e incluso los animales, las plantas y todo ser vivo es musulmán, que quiere decir literalmente sumiso a Dios o sometido a la ley natural que Él ha creado. El Islam es la religión basada en la adoración a Dios único y sin asociados. Es un mensaje universal. No está dirigida a una cultura en especial, sino que es un estilo de vida revelado. No es una corriente de pensamiento ni surge de la voluntad humana, sino que es la culminación de un ciclo de profetas que comenzó con Adán y culminó con Muhammad, alayhimus salam. El Islam es un sistema de vida integral a través del cual Dios ha legislado acerca de todos los aspectos de la existencia humana: psicológicos, familiares, comunitarios, de gobierno, de relaciones entre los pueblos, con el objetivo de que la humanidad sea consciente de la existencia de un único creador y sustentador del universo, y así puedan los pueblos vivir en desarrollo y paz. Las fuentes de legislación islámica están intactas desde hace 1400 años y son practicadas a diario por millones de creyentes alrededor de todo el mundo. El Islam no es una religión nueva, como lo dijimos, sino la misma verdad que Dios ha revelado a través de todos sus profetas a cada pueblo. Para una quinta parte de la población mundial, el Islam es a la vez una religión y una forma completa de vida. Los musulmanes siguen una religión de paz, misericordia y perdón y son completamente ajenos a los gravísimos acontecimientos que se han venido asociando recientemente con su fe. El Islam es un mensaje universal. Este mensaje universal no puede reducirse al estrecho marco de una cultura, ya sea la árabe, griega, romana, china o persa. Si fue así, el mensaje divino quedaría reducido a una cultura o a una determinada etnia y perdería su carácter de universalidad y trascendencia, quedando reducido a una mera corriente filosófica o pensamiento para devenir en una ideología más. El mensaje del Islam es universal y va dirigido a toda la humanidad, sin distinción de razas, culturas o idiomas. El idioma árabe solo sirve de nexo entre los musulmanes por haberse manifestado la revelación del Corán en esa lengua, tan precisa, evidente y clara, y haberse transmitido el mensaje revelado en ese idioma, ya que las traducciones muchas veces conducen a malas interpretaciones. El Islam y su profeta fueron enviados como una misericordia para todos los pueblos. Dice Dios en el Corán: y te enviamos como misericordia para los mundos. Corán 21:07. Los mensajeros anteriores a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron enviados a un pueblo en particular y su mensaje se circunscribía a ellos. Pero el Islam es una religión universal, es decir, que su doctrina no hace acepción de personas, sino que su profeta trajo un mensaje para todos los seres humanos. En la actualidad se conserva tal cual como fue revelado en el Corán, que permanece en su forma original y guiará a la gente hasta el día del juicio. Existen mitos errados sobre el Islam. Muchas veces se lo cataloga como una religión que solo pertenece a los pueblos árabes, pero no es así. La mayor cantidad de musulmanes se encuentra en su parte en el sur de Asia y se extiende por todo el mundo. Cada país cuenta con una minoría musulmana.
El Islam ha demostrado no solo ser una de las religiones más difundidas, sino la más dinámica y la que atrae a un gran número de personas que se convierten año tras año. No debemos confundir al Islam con ciertas características costumbristas de algunos países árabes. Eso es bastante importante. Hagámonos otra pregunta. ¿Quién es Allah? Allah significa Dios en idioma árabe. En realidad, se prefiere el uso de este término porque no puede ser modificado. Es decir, no tiene género masculino ni femenino, ni puede pasarse del singular al plural. Es una palabra única, es el nombre de Dios. El vocablo Allah hace alusión al Dios único y verdadero, sublime creador y sustentador de todo el universo. No existe nada ni nadie como Él. Él es Dios. Tiene bellos nombres y sublimes atributos divinos que le son propios. Por ejemplo, al realizar las oraciones o al invocarle, nos referimos a Él como el Todopoderoso, el Misericordioso, el Perdonador, el Absoluto, el Señor del Universo, el Santo, el que todo lo sabe y el que todo lo ve. No tiene hijos ni socios. No engendró ni fue engendrado. Él es el primero y el último y es incomparable. No hay nada que suceda sin que Él lo sepa. Posee las llaves de lo oculto. Por todo esto, debemos rendirle culto sincero a Allah, y no rendir culto a seres creados porque eso es idolatría. Quien muere cometiendo idolatría, ha sellado su destino fatal en la próxima vida. El monoteísmo puro. El Islam ordena la fe en un solo Dios, lo cual hace que el hombre conozca el significado del universo y asimismo su propio lugar en él. Libera al hombre de todos los miedos y supersticiones, haciéndolo consciente de la omnipresencia de Dios, su Señor todopoderoso, y sus obligaciones para con él. Esta fe debe reflejarse y transmitirse en acciones efectivas. La mera fe por sí misma no basta para el Islam. Para creer en un solo Dios único, se necesita contemplar a toda la humanidad como una sola familia que existe bajo la benevolencia universal de Dios, el creador y sostén común de todos y de todo. El Islam rechaza la idea de una raza elegida, haciendo de la fe en Dios único y en las buenas acciones la única llave central para entrar al paraíso, estableciendo así una relación directa con Allah que se ofrece a todo el mundo sin distinción alguna y sin necesidad de ningún intermediario. El concepto de Dios en el Islam. Cada lengua posee uno o más términos que se usan con referencia a Dios y a las deidades menores. Este no es el caso de la palabra Allah. Allah es el nombre propio del único Dios verdadero, y nadie más puede ser llamado de esta forma. Este término no tiene género ni número y demuestra su singularidad cuando se lo compara con la palabra Dios, la cual puede ser plural, dioses, o femenina, diosa. Es interesante que la palabra Allah sea el nombre propio de Dios en lengua árabe y también en arameo, el idioma que hablaba Jesús alayhi salam. Para el musulmán, Dios es el Todopoderoso, creador y sustentador del universo. No tiene semejantes y nada se compara a él. Los contemporáneos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntaron acerca de Allah. La respuesta fue revelada por el mismo Allah en un breve capítulo del Corán que es mencionado como la esencia del teísmo. Dice Allah: di, Él es Allah, la única divinidad. Allah es el absoluto, de quien todos necesitan y Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Corán 114, 1 a 4. Algunas personas que no son musulmanas alegan que el Dios del Islam es rígido y cruel, que demanda ser obedecido, que no ama ni es benévolo, nada más alejado de la realidad. Es suficiente saber que los 114 capítulos del Corán, excepto uno, comienza con las palabras: en el nombre de Allah, clemente y misericordioso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo:
Dios es el más benévolo y ama a sus criaturas más que a una madre a un hijo. Pero Dios también es justo. En efecto, el atributo de misericordia de Dios está relacionado completamente con su atributo de justicia. Los que sufren toda una vida perseguidos por su fe en Dios y los que oprimen y explotan a otros toda su vida no pueden recibir el mismo trato de su Señor. Esperar lo mismo sería negar la responsabilidad que tiene el ser humano sobre sus obras y el juicio que por ello le compete en la vida futura. Y sería negar toda estimulación hacia una vida moral y virtuosa en este mundo. Los siguientes versículos coránicos son claros y precisos en este sentido. Por cierto, que los piadosos serán agraciados por su Señor con los jardines de las delicias. ¿Acaso vamos a tratar por igual a quienes se someten a Dios y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis? Corán 68, 34 al 36. El Islam rechaza caracterizar a Dios bajo cualquier forma humana o presentarlo a favor de ciertos individuos o naciones, en base a su riqueza, poder o raza. Dios creó a todos los seres humanos iguales. Estos pueden distinguirse y ganar su favor únicamente a través de la virtud y la piedad. Las afirmaciones que sostienen que Dios descansó el séptimo día de la creación o que luchó con uno de sus siervos o que Dios es un conspirador envidioso en contra de la humanidad o que Dios se ha encarnado en un cuerpo humano, todo esto es considerado erróneo desde la perspectiva islámica. El uso de la palabra Allah, el nombre propio de Dios, es un reflejo puro del énfasis islámico en la creencia de un solo Dios, que es la esencia de todos los mensajes transmitidos por los profetas de Dios. Es por esto que el Islam considera a la asociación de cualquier deidad o persona con Dios como un pecado grave que éste no perdonará el día del juicio final, salvo que el individuo se haya arrepentido en su vida terrena. El Creador es de una naturaleza diferente a lo creado, porque si fuese de la misma naturaleza, sería transitorio, temporal y necesitaría de un creador. Si el creador no es transitorio, entonces debe ser eterno, y si es eterno, su existencia no puede ser causada, y si nada causa su existencia, nada fuera de él es causal de que siga existiendo, y esto significa que él es autosuficiente. Si él no depende de nada para continuar su existencia, entonces ésta no puede tener fin. Por esta razón es que el Creador es eterno. Él es el primero y el último, el autosuficiente. Él no solo crea todas las cosas, sino que las preserva, las sustenta y es responsable de todo cuanto les suceda. Dios es el creador de todas las cosas y Él es su amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y la tierra y el poder total sobre ellos. Corán 39, versículos 62 y 63. No existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por dónde transita. Todo está registrado en un libro evidente, la tabla protegida. Corán 11, aleya número 6. Los atributos divinos. Si el Creador es eterno, sus atributos entonces también lo son. La lógica entonces indica que no puede perder ninguno de sus atributos ni adquirir nuevos. Si esto es así, entonces sus atributos son absolutos. ¿Puede haber más de un creador con atributos absolutos? ¿Puede haber, por ejemplo, dos creadores absolutamente poderosos? Si pensamos esto por un momento, veremos que no es posible. El Corán resume este argumento en los siguientes versículos. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acaparía su propia creación y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. Corán 23, aleya 91. Y también nos dice, si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Dios, estos se habían destruido. Corán capítulo 21,
Aleya 22.